Esta es la última semana antes de que se realice la elección presidencial y por lo tanto serán los últimos días ya de que surjan las últimas encuestas antes justamente del momento de la elección. Esas se supone que pueden ser más precisas que todas las que hemos visto a lo largo de los meses porque las intenciones de voto van cambiando, porque hay muchos indecisos todavía. Al final es cuando ya se supone que tiene que haber el menor número de indecisos, porque es cuando más gente ya define su voto. El miércoles es el último día que la ley permite para que se publiquen encuestas, entonces faltan algunas de publicar, hoy se publican algunas, y en realidad no esperamos que sean muy distintas de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, si acaso algunos ajustes. Aquí hemos recomendado, yo es lo que hago, tomar en cuenta en todo caso el promedio de las encuestas, porque al ver una por una, de pronto hay mucha diferencia, algunas marcan porcentajes muy distintos respecto de otras, o también el segundo lugar en esta ocasión, en esta elección, el segundo lugar lo ocupa a veces Anaya y en algunas otras, por cierto, las menos conocidas, es donde Mid aparece en segundo lugar. Quizá eso es lo que se iba a esperar de las últimas encuestas que surgieran en estos días, el definir quién está en tercero y en segundo lugar respectivamente, porque todas traen a López Obrador arriba y todas con una ventaja bastante importante. Incluso la encuesta de GEAISA, que sale hoy, había puesto, es la que más cerca había puesto a Anaya en algún momento de López Obrador, algo que había que tomarlo con mucha reserva, pero tenía una distancia solamente de 5 o 6 puntos. Bueno, en esta última, donde decimos es cuando más aproximado se supone que debe de ser el pronóstico con lo que ocurre el domingo, ya tiene 13 puntos de diferencia o 14 por ahí así, ya es mucho de todas maneras la distancia. Sin embargo, otras encuestas tienen una distancia mayor, de cerca del 20%, por lo cual seguimos pensando que a pesar de los indecisos, que a pesar de las tasas de no respuesta a las encuestas, que es muy amplio o ha sido muy amplio, es muy difícil que vaya a surgir un resultado distinto a ese, es decir, López Obrador con un margen incluso holgado. Se podría incluso reducir la distancia. A lo mejor no es de 20 puntos, pero de todas maneras será lo suficiente como para que no haya duda. Yo creo que está más o menos claro en la presidencial, o sea, ciertamente dices la de Giaiza, está la de Mitofsky también, está claramente un primer lugar que además ha venido a lo largo de la campaña, para aquellos que dicen que las campañas no sirven, no, sí sirven, en este caso para el puntero, afianzar, incluso ampliar su ventaja claramente en todas las encuestas se refleja eso. Creo que la única duda que hay a estas alturas es se sobreestima habitualmente al puntero, recordamos que en el 12 eso ocurrió, y se subestimó al segundo lugar, al López Obrador en aquella época, es si alcanza suficiente votación para tener mayoría en el Congreso. Creo que esa es la duda en estos momentos, y claramente la siguiente duda es quién queda en segundo o tercer lugar, si se cruzan en muchas de las encuestas los intervalos entre Mid y Anaya, pero creo que el gran tema es si queda en un 38-40% de voto. De todas maneras sería el presidente más votado en la historia de México. Nunca ningún presidente habría tenido tantos votos como en este caso. Eventualmente lo tendría López Obrador, pero la duda está ahí. No creo que de aquí al miércoles haya, además no hay nada extraordinario que mueva esta tendencia que hemos visto y la reflejan oráculos y todas las agregadoras de encuestas. Por tanto, creo que la última duda queda el tamaño de la victoria de López Obrador, si le da o no para ganar, controlar las dos cámaras. Por supuesto, sus voceros en todos los espacios de televisión y radio están diciendo ya que se están preparando para un triunfo en las dos cámaras y un amplio triunfo también en las distintas elecciones locales. Yo creo que ahí está la duda, ¿no? Hagamos un ejercicio. Pongamos que estamos en el México, con todo lo demás igual a ahora, pero que estamos en el México de 1950, donde no hay encuestas. Si no hubiera encuestas, la situación política sería distinta, porque las encuestas con nosotros, no digo que en otros países, con nosotros las encuestas le ponen un marco al fraude. Si estuviéramos en 1950, si no hubiera ninguna encuesta, realmente el fraude podría ser todavía una jugada maestra. Pero ahora, ¿cómo explicar, por ejemplo, que hubiera un gran fraude y las encuestas todas estaban mal? En un país escandinavo, entre las encuestas y el resultado final, pues no hay mucha diferencia. Pero en nosotros las encuestas resultan vitales ahora.
porque ante la incredulidad de nuestras elecciones históricamente hablando, y todavía hoy yo no les doy credibilidad a los órganos encargados de la vigilancia, menos al Tribunal Electoral, estas encuestas marcan las vallas por donde puede ir el resultado oficial, que no va a ser el resultado real, casi nunca, pero se va a acercar a la realidad. Con esa perspectiva, recordar al auditorio que las primeras encuestas presidenciales son de 1988 y fueron en ciudades, en Monterrey y la ciudad del Valle de México. En Monterrey el norte, en la Ciudad de México la jornada. Y recuerdo, en aquella época estaba en la jornada, cómo desde el gobierno salían los mensajes a la dirección de la jornada diciéndoles: no hagan esa encuesta porque en México los electores no dicen la verdad. Por tanto, ustedes van a hacerle un mal servicio a la ciudadanía. Estamos hablando de un equipo bien educado en el exterior, porque Carlos Salinas era el candidato, educado en Harvard, por tanto, habituado a las encuestas. En México no valían las encuestas y el tiempo ha cambiado muchísimo, y en ese sentido, además de que acotan, y estoy de acuerdo, la dimensión del fraude, porque es muy difícil que ahora podría ser, pero se ve imposible que digan, bueno, ganó Anaya por 3 puntos o Meade por 5, ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? También ayudan de otra manera. Nos permiten afinar el instrumental analítico para lo que se viene. Porque creo que a partir del 2 de julio, o yo al menos es lo que he estado reflexionando, ¿cuál va a ser el referente? Y en mi opinión, uno de los referentes va a ser, primero, que hay un deseo de cambio indudable. Eso se refleja en las encuestas, es clarísimo. Segundo, si Andrés Manuel y su equipo van a cumplir o van a fallar como fallaron Fox, por recordar el más evidente, en el 2000. Es decir, permiten ir anticipando el análisis, lo cual el 2 de julio que nos reunamos aquí en una semana, será posible decir, bueno, ahora cómo vamos a juzgar a Andrés Manuel, que sacó X porcentaje, y la Cámara, el Congreso, que aparentemente tiene tal porcentaje, y las gubernaturas. Es decir, se aceleran los ritmos y nos obliga, hablo desde la perspectiva del analista, nos obligan a hacer un esfuerzo mayor para no quedarnos, no ser rebasados por los acontecimientos que van a tomar una celeridad, un ritmo diferente a partir del 2 de julio. Sí, yo insisto en que la parte que quedó así como en la incertidumbre, y creo que esas encuestas no lo van a despejar, las de hoy, las que vienen, es el segundo y el tercer lugar. Porque el PRI ha hecho una campaña todavía para lograr el segundo lugar y decir, soy yo el que le puedo ganar a López Obrador, no a Anaya. Muchos lo han creído, ha habido algunas encuestas que señalan a Meade en segundo lugar, y lo que creo que eso va a generar es que ese voto estratégico anti López Obrador, que no sabemos de qué dimensión pueda ser, que algunos dicen, muchos indecisos podrían irse sobre ese bloque de voto útil o voto estratégico, se va a dividir de todas maneras. Primero, no sabemos de qué tamaño es, si llegara a alcanzar, que no lo creo, para rebasar la distancia con la que está ganando López Obrador. Pero de todas maneras, lo que sí creo que va a pasar es que se va a dividir, que unos se van a ir con Anaya, y otros se van a ir con Meade, y entonces van a dejarle de todas maneras esa distancia a López Obrador, esa ventaja como para ganar holgadamente, sin mayor problema. Sí. Y eso, a final de cuentas, lo que nos está revelando una vez más, y que creo que ya se confirma ahora que se cierra la elección, es ese pleito entre el PRI y el PAN fue devastador para ellos mismos. No llegaron a ponerse de acuerdo. Al final de cuentas sí pesó más la confrontación entre esos dos partidos, porque todavía hemos visto en las últimas semanas los ataques a Anaya, ¿no? Que sí pegaron. Efectivamente, mucha gente sí le sembraron la duda de que Anaya pueda ser alguien honorable, alguien honesto. Es decir, sí tuvo efecto suficiente para bajar a Anaya, pero no el suficiente para hacer crecer a Meade. Entonces, eso es una gran ventaja y va a ser una de las variables, no digo que la única, pero una de las variables que expliquen si es que se confirma el triunfo de López Obrador.
Otra utilidad de las encuestas es que nos permite comparar con sexenios, con elecciones previas. En el 2006, en enero, Andrés Manuel López Obrador llevaba una ventaja de, no sé, más de 10 puntos, si mal no recuerdo, alrededor de 10 puntos. ¿Por qué en el 2006 se cerró y en el 2018 no? Tú ya diste una causa, añado otra. Andrés Manuel no cometió esta vez los errores del 2006. Vamos, si uno compara sus dos campañas, es indudable que hizo una campaña diferente en muchos sentidos, no me voy a detener. El 2006. Entonces, a la del 2006, entre los errores de sus adversarios y los aciertos que tuvo su campaña estratégicamente en todos los frentes, explican esa diferencia de puntos que reflejan las encuestas. Sí, la primera es que en 2006 decía que tenía encuestas en las que iba 10 puntos adelante, nunca se vieron esas encuestas y lo que tuvimos fue encuestas muy cerradas, en cambio hoy tiene pues un puñado de encuestas para decir pobremente, como dice él, voy 20 puntos arriba. Por tanto, tiene esa enorme ventaja que hoy su narrativa coincide efectivamente con la realidad. Yo creo que lo que es interesante de estas encuestas tan cerradas en el segundo lugar es que para aquellos que se orientan por el voto estratégico está poco claro, ¿no? ¿Qué conviene para ellos? Si votar por Mid o votar por Anaya, finalmente llegan efectivamente divididos. Esto del PRIAN ha sido más un discurso del candidato puntero que propiamente una realidad política de este país. En los últimos 20 años el PRI y el PAN nunca han hecho alianza legislativa para aprobar reformas. Ese tema será interesante. Si López Obrador no tiene mayoría, no me imagino con quién va a hacer pactos para gobernar. Entonces vamos a tener un Primor o un Morena con el PAN. Digo, será interesante ver ya cuando sea gobierno con quién va a gobernar, si se acerca más al PRI o se acerca más a Acción Nacional. Si quedan efectivamente como están, tendrías pues dos gajos más o menos del mismo tamaño, ¿no? En torno a los 20 y tantos puntos, y si no tuviera subrayo mayoría en el legislativo, eso será interesante ver cómo se reconfigura el sistema de partidos. Y la diversidad de encuestas, ese es otro punto. Hay diferencias entre las encuestas y diferencias notables. Uno diría, la elección va a decidir quiénes hicieron bien su trabajo y quiénes no. Pero como, yo no sé ustedes, pero yo sigo sin creerle a los resultados oficiales que reflejen realmente la realidad mexicana. Yo considero que por ahí va a haber unos cuantos puntillos de fraude, de voto comprado. Entonces me voy a quedar sin saber exactamente cuál fue la mejor casa encuestadora, porque el resultado formal va a tener lo que, bueno, vamos a verlo en otro segmento, que es la capacidad que todavía se tiene de influir en el voto por una vía que no es legítima y que a lo mejor es ilegal. Para la configuración del Congreso hay que tomar en cuenta de todas maneras una cosa. Cuando se habla de si tiene mayoría absoluta o no Morena, porque podría tener un porcentaje muy alto si es que esas encuestas que le dan 50% se tradujera también en diputados, cosa que tampoco es en automático. Pero acuérdense que hay una cláusula... Hay 6 puntos de diferencia entre la presidencial y la intención del partido, ¿no? Pero acuérdense que hay una cláusula de sobrerepresentación que permite que un partido pueda tener hasta 8 puntos de sobrerepresentación. Es decir, con 42% de la votación de tu coalición, ¿no? Además eso genera también algunos cambios, puedes llegar hasta la mayoría absoluta, aunque no tengas el 50% más uno de los votos. 42, Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque eso es lo que le podría dar una ventaja a quien parece ser, ahí sí que va a quedar en primer lugar también en el Congreso, que es Morena. Parece que se va a hacer la mayoría más grande, al margen de que logre la mayoría absoluta o no con sus aliados. Pero dejamos este segmento, nos vamos al siguiente en unos minutos. Bueno, y les propongo en este segundo bloque hablemos de emociones, cómo está viviendo la gente, el resultado electoral que ya se está anticipando. Por supuesto, iremos a votar todos el domingo. Hay un segmento de la población que tiene miedo, que te dice, oiga, ¿y si gana López Obrador, qué va a ocurrir? Si a partir del día 2 empieza un pacto con Peña Nieto en un sentido o en otro, ¿qué puede ocurrir en el ámbito económico? ¿Qué tipo de relación va a tener con Donald Trump? La portada de The Economist sugiere, en fin, una reflexión muy amplia que han hecho unos sectores. Hay otro ámbito
segmento de la sociedad que está pues francamente esperanzado. La idea de que esto va a cambiar, de que esta es una transformación histórica que va a tener el país es muy amplio. En términos amplios, pues uno puede imaginar que distintos sectores están ilusionados con la posibilidad de que la reforma educativa vaya marcha atrás, que un gobierno mucho más incluyente esté efectivamente sentado en Los Pinos o en Palacio Nacional, que ante la grave crisis de violencia que vivimos, hay un gobierno que venga a ordenar este asunto. En fin, cada quien imagina lo que quiere. Lo que creo que es bastante destacable es que los mercados no votaron en contra del López Obrador. Al principio del año se decía que la posibilidad de que no tuviéramos Telecán y la posibilidad de que la izquierda ganara las elecciones eran como los dos grandes riesgos que enfrentaba la economía nacional, y estamos, bueno, pues a una semana de las elecciones con una posibilidad, como lo discutíamos en el bloque anterior, de que la izquierda no solo gane, sino que sea mayoría absoluta, con control de las dos cámaras, y las variables macroeconómicas siguen más o menos estables. El país crece mediocremente, pero sigue creciendo, el consumo se ha mantenido en niveles razonables, en fin, no hay movimientos serios que pronosticaran una tormenta en el plano macroeconómico. Por tanto, como se ha dicho en varias conversaciones con Romo, el que va a ser el jefe de la oficina de López Obrador, parece que los mercados han votado por López Obrador o han descontado la posibilidad de que ocurra algo terrible. Por supuesto, estarán pendientes de ver sus primeras decisiones. ¿Cómo ven ustedes el ambiente? Pues yo lo veo raro. Raro en el sentido que tú te referías a quienes temen o tienen miedo por una victoria de López Obrador, pero luego están los partidarios de López Obrador que tienen miedo de un atentado contra López Obrador. Sí, se habla. O el fraude. O el fraude, un fraude masivo, o, en fin, la cantidad de rumores que he escuchado de los dos lados es enorme. En consecuencia, pienso en el 2000, cuando en las filas de Vicente Fox ya se notaba las sonrisas de la victoria. En esta ocasión no les veo ni a los que van adelante, muy adelante, así con las caras sonrientes, sino hay huraños, están desconfiados. Y los adversarios, el PRI, las coaliciones del PRI y del PAN, les veo al PRI montado en un triunfalismo de quien ordena que se movilicen legiones que ya no existen, ejércitos que dejaron de ser y que se perdieron en la historia, atrincherándose en las plazas Toluca, los petroleros, en fin, en donde se sienten fuertes o se dan la ilusión de fortaleza de la cual carecen. Es un partido que fracasó. Y en el caso de Anaya, ya hablaremos en el próximo segmento, un ejército sin comandante en jefe, o más bien los generales, cada uno por su lado, Anaya con un mensaje que no acaba de cuajar y tomando decisiones, en mi opinión, desesperadas. Ignoro cómo vayan a reaccionar el día después. Me refiero en estos últimos días que hacen lo posible por demostrar un estado de ánimo. Tal vez el único que veo triunfalista, así en serio, de personas, Andrés Manuel y Enrique Alfaro, pero no a sus entornos. Los entornos, es que la burra no era arisca, claro, pero los palos la hicieron. Por eso, después de varias... claro. Desde el 88, ¿no? Sí. Lleva la oposición de izquierda frentazo tras frentazo tras frentazo, y en este momento no está el horno para esos bollos. Pero también a mí me llama la atención la parte bíblica de esa elección. Por un lado, desde hace tiempo, salió la idea del Mesías, el Mesías tropical. Una manera, dos palabritas, nada más, dos conceptos. Con eso se hacía de lado Andrés Manuel. Mesías, pues el enviado de Dios para poner paz en este mundo, para traer a Dios a la tierra, ¿no? Y tropical, pues porque lo tropical es de segunda. Ya Montesquieu había dicho que todo en el trópico se degenera, todo. No hay nada en el trópico que salga bien. La sangre es delgada, los hombres no hacen las cosas bien. Entonces, Mesías tropical, ¡pum! Ya.
Pero ahora que las encuestas están diciendo que a lo mejor el Mesías tropical sí gana, entonces estos se convierten también bíblicamente en Jeremías, en profetas. El mundo se va a acabar, viene el autoritario, viene, no le den ni de chiste el Congreso, no le den mayoría, porque es terriblemente autoritario. Oiga, ¿y en dónde está la muestra de autoritarismo mientras estuvo en el Distrito Federal? Bueno, pues no, pero se le ve, no hay duda, se le deja de ver. Y en la prensa extranjera también viene esa de los dos populismos, el populismo de derecha de Trump y el populismo de izquierda de López Obrador, y el choque de populismos. Y esto es pues casi el apocalipsis para algunos. Esa parte llama la atención, que sigue siendo una parte importante de la política, el miedo. No hay una naturalidad. No puede ser que alguien que ha sido opositor llegue por las buenas a la presidencia. No es natural en México. Entonces tiene que ser algo, va a ser un choque tectónico ahí. El sismo va a acabar con lo poco que se ha creado, y ese ambiente sí está ahora en algunos sectores en México. Sí, sin duda. Pero yo quisiera aclarar un poquito de lo que decías de cuando en el 2000. Yo sí recuerdo que los foxistas sí estaban muy dudosos de que les fueran a reconocer el resultado en caso de triunfar. Sí habían elementos en las propias encuestas que decían sí puede triunfar, pero incluso hablaban ellos, Adolfo Aguilar Sincer y muchos de su campaña, de un plan B. El plan B era que si no ganaban en las urnas el PRI, entonces iba a hacer todos los operativos el mismo día de la jornada, donde se iban a robar urnas, donde iban a hacer lo de siempre. A final de cuentas, algunos decíamos, no, pero es que Zedillo ya ha dado muestras de que la propia ley electoral y demás se han puesto diques, y que si llega a ganar Fox se lo van a reconocer. Pero aún el último día estaban todavía discutiendo de si iban a hacer una movilización, los foxistas, los panistas, de que si le ganaba el PRI por menos del 3%, iban a hacer unas movilizaciones en distintas ciudades. O sea que había un temor que uno diría fundado, de que si el PRI jamás había reconocido una derrota presidencial, ¿por qué lo iba a hacer en el 2000? Y yo siento que hay algo parecido ahora, porque se trata de una opción distinta, ya no es el PAN, ahora es una opción distinta, que incluso contraviene y desafía al modelo que ha prevalecido durante los últimos 30 años, el neoliberalismo. Y entonces por eso hay mucho temor, decir, es que no se los van a dejar, es que no van a aceptarlo, es que López Obrador les infunde temores, fundados o no, pero ellos tienen temor económico, político, etcétera, entonces no lo van a soltar. Y algunos hemos dicho en estos meses, pues mira, no es que no vayan a intentar frenarlo, porque lo hemos visto que sí, no es que no vaya a haber fraude, porque en México se sigue haciendo fraude de diferentes maneras, es que ya no les va a alcanzar, dado que no tienen todo el control que tuvieron, por ejemplo, en el Estado de México, ahí sí el año pasado, para imponerse, aunque fuera por un margen muy pequeño. Pero ahorita la distancia es de tal magnitud, el rechazo al PRI es de tal magnitud, que imponerse e impedir que se dé esa alternancia lo vemos muy difícil. Vamos a ver el domingo qué sucede, pero yo sigo viendo que sí se va a dar esa alternancia y sí la van a terminar reconociendo. Supongamos que todas las fuerzas se organizaran y dijeran, a ver, vamos a movilizar, comprar votos y hacer todo lo demás. ¿Cómo construyes un relato el domingo en la noche diciendo, todas las encuestas decían esto, pero casualmente ocurrió algo telúrico y resulta que va a gobernar otro? Simplemente imaginarme esto me parece absolutamente fuera de foco, y si hubiesen tenido la capacidad de movilizar electorado en otro momento, lo hubiesen hecho, y no lo han podido hacer. No lo pudieron hacer cabalmente en el Estado, como perdieron un montón de votos, a pesar de que ciertamente pudieron retener, ellos eran el tercio mayor. No veo cómo un fraude electoral a estas alturas a lo mejor puede influir en algún distrito, ahí donde el PRI pueda decir, a ver, me interesa mucho conservar tal o cual, o el PAN, ¿no? Porque también tienen gobiernos locales, o el PRD, que está desfalleciendo, pero todavía tiene gobiernos locales, y decir, a ver, esta demarcación me la quedo yo, pero en el plano nacional
personal no lo veo. No, yo lo que veo en los cercanos de López Obrador es más bien tratar de amarrar los caballos de la esperanza. Decir, a ver, ya tenemos la posibilidad de ser mayoría absoluta y a partir de junio van a decir, o de julio van a decir, oiga, ¿qué le decimos a Trump? ¿Qué decimos de los muertos? ¿Qué decimos del presupuesto? ¿Qué decimos de todo? O sea, claramente ellos ya se ven. Y eso pues es un elemento de freno que dicen, a ver, ahora usted es el seleccionador nacional, cuéntenos cómo va a cambiar este país. Y yo veo que sí ha despertado genuinamente el observador, no solamente un ánimo de hartazgo en la gente, por gobiernos muy malos, sí hay un sector, particularmente el de los más jóvenes, muy ilusionado con que este país va a cambiar. Y por supuesto sus colaboradores se dan cuenta que pues esto no va a ser una transformación de la noche a la mañana, no vas a tener una procuraduría que funciona. Él ya gobernó la Ciudad de México y gobernó con esta policía y con esta procuraduría. Yo sobre los presidentes mayoritarios, igual que lo dije en el 12, yo creo que es mejor idea que el poder esté dividido, que los presidentes mayoritarios no han dado buen servicio al país. Los últimos dos mayoritarios fueron Salinas de Gortari y este trienio que termina de Peña Nieto, donde tuvo mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y los resultados han sido más bien pobres. Este país ha tenido más control, más desarrollo legislativo cuando el poder está dividido. Desde el 1997 hasta este pacto por México que tuvimos en el primer trienio, pero esto lo digo absolutamente quitando los nombres. Opinaba eso antes y sigo opinando eso. El poder dividido es mejor idea en este país, claro, cada quien tendrá el corazón donde quiere y efectivamente sí se piensa que un presidente mayoritario puede ser mejor para implementar un mandato, pues amos y señores somos de votar como queramos. Hay tres momentos en los cuales después del 2 de julio veremos si va en serio el cambio. Me adelanto y parto del supuesto, como si fuera economista, de que supongamos que, y a partir de ahí se construye todo, supongamos que gana López Obrador, como lo estamos argumentando. En la primera etapa es el verano, julio y agosto. Va a tener que mantener unida la coalición esa rara que armó, y va a tener que fortalecer los mecanismos de control de los corruptos que se echó a la buchaca durante los últimos tiempos, vamos. ¿Cómo lo van a hacer? Van a fortalecer la Comisión de Honor y Justicia de Morena, pero esa va a ser la primera prueba. La segunda prueba va a ser la llegada al Congreso de Diputados y Senadores el 1 de septiembre y en el caso de la Ciudad de México, la Asamblea de Representantes. Porque ahí vamos a ver si empiezan a tomar las medidas que permitan, entonces sí, el 1 de diciembre, con Andrés Manuel ya ungido presidente, tener esa luna de miel de 100 días idealmente, que son 3 meses y medio, algo así, no más. No más. Por tanto, adelanto pues lo que para mí serían 3 etapas que analíticamente nos permitirán juzgar ese eventual gobierno López Obrador. Pues lo veremos, por supuesto, y será interesante ver el interregno, las cortesías políticas entre el presidente en funciones y el otro para la confección, por ejemplo, del presupuesto. Pero ya tendremos ocasión de platicar de eso. Hacemos una pausa, volvemos en un instante. Antes de contarles una anécdota personal que empezó el jueves y todavía sigue, quisiera hacer un brevísimo recuento de la campaña de Ricardo Anaya a la presidencia. Entre Mid y él empezó muy bien y sin embargo empezó a desdibujarse rápidamente. Ahora acusan o responsabilizan al golpeteo que le lanzó la Procuraduría General de la República y el gobierno de Enrique Peña Nieto por el asunto de esa compra de un terreno que se hizo una nave industrial y que le dejó una ganancia extraordinaria de 10 millones, pasó a 54, quitando el costo de la construcción de la nave. En fin, vamos a suponer que fue el golpazo, pero también creo que ha sido una campaña mucho más errática que la de Mid, que empezó mal y terminó bien. La de Anaya mostró inconsistencia en el relato. Y lo ejemplifica el caso del libro. Un libro anunciado, jamás conocido. ¿Alguien ha visto el libro? Yo no. ¿Alguien sabe quién lo hizo? ¿Y por qué lo imprimieron? ¿Y qué contenía? Nadie sabe la historia de ese libro. Así es la historia de la campaña de Mid. De Ricardo Anaya.
con el añadido de que tuvo demasiados generales. Y no quedaba claro, que fue como el gobierno de Calderón en la conducción de la guerra contra el narco, que había muchos generales y nadie estaba mandando realmente, no había coordinación. Aquí viene la anécdota. El jueves pasado me avisan de una oficina en donde tengo domiciliado mi credencial del INE y la Dirección Fiscal para Hacienda, por muchas razones, no es mi residencia. Me avisan: te llegó una tarjeta de Ricardo Anaya a tu dirección prometiéndote, por el simple hecho de ser mexicano, 1,500 pesos al mes. Tu tarjeta rosa. Mi tarjeta, no era tarjeta rosa, era una tarjeta muy bien hecha, en la cual decía, y sí, para que tú seas emprendedor, para que, en fin, vas a recibir, no tienes que hacer nada, solo tienes que hablar por teléfono a tal número, registrarte, convertirte en promotor de Anaya y te damos 1,500 pesos. Toma. Era evidente que estaban utilizando ilegalmente mis datos personales y que no me habían pedido autorización. Era evidente que se trataba de un esfuerzo por coaccionar, comprar, inducir el voto. Mi primera reacción es: no puede ser una maniobra tan burda de alguien que quiere presentarse como una alternativa al populismo de López Obrador. Me parecía de lo más burdo, con la tarjeta rosa del Estado de México o la tarjeta de la jefa de Alejandra Barrales, esfuerzos desesperados. Lo subí a Twitter con una crítica muy enérgica al INE, a la FEPADE y al tribunal por su indolencia, y empezaron a aparecer por todos lados los ejemplos de que sí, en efecto, la campaña de Anaya está repartiendo esas tarjetas a diestra y siniestra. Para mí, una medida desesperada, una semana antes, 6 días antes de que termine la elección. Los indicios de alguien que está, en mi opinión, perdiendo no solo la elección, sino la claridad estratégica que alguna vez se le atribuyó. Decía Sergio, además, en tus comentarios, esto de la dirección, que es una parte interesante. Te mandaron la tarjeta a una dirección que solamente la conocen 2 instituciones, que es Hacienda y el INE. Nadie más, porque tú vives en otra parte. Correcto. Entonces, ¿de dónde sacaron tu dirección? Pudiera ser que por alguna vía alguien supiera, esa es la oficina de Sergio. Yo apunto y le paso a los de Anaya la dirección. Es absurdo. Debieron de haber sacado de alguna lista con los miles o millones de personas. Pero si nada más hay 2 fuentes, entonces, ¿de cuál de las 2 fuentes vino? No importa cuál sea. El punto es que despierta la sospecha de que alguien filtró una lista que es del conocimiento de las autoridades, pero no de un ciudadano normal, común y corriente, y menos de un candidato. Yo creo que está claro, ¿no? Viene de la lista nominal. Los partidos tienen acceso al padrón y en buena lógica pues podrían hacer campaña mandándote cartas, ¿no? Señor Sergio Gallo, le invito a que vote por mí y llegar a tu domicilio. Digo, yo hasta ahí lo veo normal. El tema es que te ofrezcan algo tan indecoroso, además a ti. Como vengas a hacer campaña por mí, le ofrezco 1,500, me parece lamentable. Y es, como tú dices, la lógica esta profunda de la gente está necesitada de dinero y por tanto si yo se lo ofrezco, automáticamente me va a apoyar. Me parece despreciable y me parece en todo caso erróneo y refleja efectivamente desesperación. Sobre la campaña coincido con tu análisis, la campaña de Anaya no ha tenido dirección, tiene demasiados generales y no parece que Krill, o sea, buena parte del foxismo, hasta Fox se metió, cosa rara, que había estado defendiendo periodistas en los últimos procesos electorales, ahora fue a apoyar a Anaya, pero estaban Rubén Aguilar, Krill, Castañeda, y no parece que hayan tenido efectivamente demasiada eficacia. Lo que queda absolutamente claro es que los partidos políticos que crearon el Frente tampoco creyeron demasiado en ese matrimonio, o fue un matrimonio que no se consumó como tal. Tienes un PRD que se está deshaciendo, aquí en la capital de la República están desesperados por tratar de conservar algunas delegaciones.
Igual que ocurre en la nacional, aquí la duda no si va a ganar Sheinbaum, sino por cuánto va a ganar efectivamente Morena y cuál va a ser la posición que tenga el PRD. En el caso de Tabasco, Morena está hablando de tener un 75% del voto, lo que nunca. Además, el senador priista Mayancia dijo, yo también voy a votar por López Obrador y por el candidato. O sea, 75%. O sea, Tabasco va a volver a los niveles de voto que decía en su momento un gobernador de las democracias de carne y hueso. Pero no me detengo en Tabasco. En Morelos se está hundiendo el Partido de la Revolución Democrática. Tanto que el rector que tanto combatió al gobernador, ahora se fue a aliar con Cuauhtémoc Blanco. Yo nunca hubiese imaginado que un rector acabaría apoyando a Cuauhtémoc Blanco, pero así está Morelos. Por tanto, veo un PRD absolutamente colapsado. Y aquello que habían pactado en el frente, que les darían unos 12 o 14 puntos, pues en realidad se está quedando el PAN más Movimiento Ciudadano, que sigue teniendo una muy buena posición en el caso de Jalisco, y poquito más, pero finalmente me explico el fracaso del frente, pues precisamente porque nunca hubo una verdadera creencia en que Anaya iba a ser el candidato. Lo que queda del bejaranismo ya se pasó también con López Obrador, Amalia García, que era una de las figuras importantes, no sé cómo va a ser con Ricardo Monreal, pero bueno, ya se pasó ella a Morena también, por tanto el PRD se está literalmente descuajaringando. Lo cual era bastante previsible desde que surgió Morena. Decíamos, Sí, en el momento que llegue la elección presidencial, no necesariamente antes, pero en el momento de la elección presidencial se va a empezar a desmoronar, claro. Cosa que ha ocurrido. Eso de tu tarjeta me recuerda a algo que también pasó en el 2015 con el Partido Verde, que mandaba materiales, mandaba mochilas. También a mí me llegó a mi casa, o sea, te llegaba con nombre y apellido. Qué suerte tu tienen, a mí dirección, nunca me etcétera. llegan. No, a mí tampoco. Y aquí lo habíamos comentado de que se repartieron muchos materiales, pero no en los mítines, ¿no? Como suele ocurrir, sino en casas, así con tu dirección y demás, y no de que te toquen la puerta y te den la tarjeta. Por DHL. Sí, te llega exactamente. Entonces es un recurso que han utilizado. Pero en el caso de esta tarjeta en particular, diría yo lo siguiente: es equivalente a la tarjeta rosa, es algo parecido, es ofrecer a futuros, si yo gano, mira lo que te voy a dar una beca, te voy a dar una cantidad mensual. Y eso lo siguen haciendo. ¿Por qué lo hace Anaya? Y no es defensa, porque te lo voy a decir. Porque en su momento, el año pasado, la tarjeta rosa se puso en discusión y el INE sí dijo que no debería de ocurrir, pero el tribunal dijo que sí. Sí. Entonces ya es legal desde la interpretación del tribunal, pero en realidad la ley de partidos políticos, el artículo creo que es el 221, prohíbe específicamente que se hagan ese tipo de entrega de materiales con bienes concretos o con bienes a futuro. O sea, la propia promesa a futuro de que te voy a dar 1,500 pesos o lo que sea, en la ley está prohibido. Y sin embargo el tribunal se lo pasó por alto completamente. No, tiene razón. No es una defensa, es más bien una crítica al tribunal. Conocía el caso, pero consulté a unos abogados que lo que me decían es, lo que sí es ilegal es el manejo de mis datos personales de fuentes oficiales. Eso sí es ilegal, por supuesto, con esas autoridades electorales. ¿Quién piensan ir a demandar ante la FEPADE, que pues, es un fantasma que flota, no sé por dónde, pero flota en desayunos, estuvo en el colegio, en donde habló muy bonito, y en fin, pero no en el Colegio de México, no en el colegio de mis niños, aunque también. No podía ser. Y pero bueno, ese es llegamos a una elección enlodada por la compra y coacción del voto, en la cual esta anécdota hay millones en todo el país que se están replicando. En algunos casos es más burdo, es el chantaje directo, es la exigencia de que des tu copia de tu credencial de elector, es decir, hay formas más directas sin que las autoridades electorales hagan algo para corregirlo, lo cual marca uno de los puntos de la agenda futura, porque no podemos seguir permitiendo que en toda elección estamos especulando. ¿Y cuántos puntos de las encuestas de votos hay que dedicar para la compra y coacción del voto? Me parece que es una aberración común como un país que quiere ser democrático. Eso tiene que corregirse.
cambiando las autoridades, creo yo, pero en fin. Yo supongo que un gran triunfo de la izquierda el próximo domingo va a cerrar finalmente todo este debate, si somos o no un país democrático, si ha habido o no alternancia, si estas prácticas, que supongo que se seguirán manteniendo, impiden que el sistema democrático funcione en su cabalidad. Y yo creo que se va a hablar de un INE diferente después del domingo. Pero Pero ya veremos. será legal, pero es absolutamente ilegítimo el uso de esa tarjeta. Y si alguien lo debía de defender, su ilegitimidad es el PAN. Pero además es ilegal. Además es ilegal. Sí. En fin, nos tenemos que ir, regresamos. Vamos a terminar este programa yéndonos, no muy lejos, a la frontera. A la frontera con Estados Unidos, nuestra obsesión. En esta ocasión, posiblemente le salga mal el tiro y realmente salga por la culata a Donald Trump. La idea, como ya lo sabemos, es hacer realmente imposible que la corriente de centroamericanos y mexicanos que quiere ir a Estados Unidos siga presentándose esa invasión a su país, y hay que tomar medidas drásticas. Una de esas medidas es que si llega alguien con menores de edad como parte de su familia, se le arranquen y se meta a prisión al padre o a la madre o a los dos, y los hijos vayan a otro lado, la destrucción del núcleo familiar. Y así con eso no entienden, es el siguiente paso. El siguiente paso que ya está pensando Trump es, miren, si alguien es atrapado queriendo entrar, con o sin hijos, como sea, se le regresa inmediatamente y no se le presenta ante ningún juez, no tiene derecho a ser, a acudir a la justicia norteamericana. Eso es lo que él quiere. Va a estar difícil, pero en fin, lo que pongo sobre la mesa es que la opinión pública de Estados Unidos, y hasta donde pude verlo de Europa, dice, pero esto es una brutalidad lo que está haciendo este personaje. No se puede en el siglo XXI tomar estas decisiones cuando se tiene una historia del siglo XX en donde sí se separaron padres e hijos, etcétera, y no es precisamente un orgullo para nadie esa historia del siglo XXI. Entonces en Estados Unidos ya hay una mayoría demócrata que está en contra, y curiosamente una parte de la opinión pública republicana también, salvo la parte más dura del trumpismo, que se identifica plenamente con su presidente, pero probablemente le cueste en las elecciones de fin de año. Sí, en una democracia no hay quien aguante ver esos niños llorando o esas expresiones. Vieron a esa conductora que se echó a llorar, estaba conduciendo en el noticiero, decir, a ver, oír a esos niños llorando en un campo de concentración en el sur de Texas es absolutamente sobrecogedor. Hay una parte de las opiniones públicas que ciertamente en una democracia no toleran ese discurso absolutamente desencajado de un Trump, que sin embargo sigue apostando a él, como lo decías perfectamente. Este video que vimos ahora diciendo, a ver, no tienen derecho al debido proceso, eso se lo da Estados Unidos solamente a los que tienen derechos, y estos, como les llama, illegal aliens, o sea, extranjeros ilegales, o sea, los indocumentados, son gente que no tiene absolutamente ningún derecho. O sea, no solamente los ha deshumanizado, ¿no? Los llamó animales en algún momento a un sector de ellos, ahora es, el inmigrante no tiene absolutamente ningún derecho, ni siquiera la protección de la justicia. Yo creo que esto sí simbra una buena parte de la opinión pública norteamericana, que tiene una parte compasiva, que dice, a ver, si las instituciones de este país finalmente se hicieron para proteger al más débil, este discurso atroz de un presidente absolutamente implacable, decir, no me importa lo que ocurre, la ley dice esto y yo no tengo por qué tocarme el corazón, puede ser efectivamente contraproducente. Pero lo que yo estoy viendo en Trump es el calculador político, o sea, no solamente el demagogo, populista, xenófobo, sino el calculador político. Está presionando todo aquello que puede efectivamente para que los republicanos no pacten una reforma migratoria, que se ve difícil a estas alturas, con los demócratas, sino que se espere pensar, alargar todo lo que pueda con el tema migratorio hasta las elecciones de noviembre. Hay en el trasfondo un hecho terrible, la crisis de las poblaciones desplazadas en todo el mundo.
está haciendo crisis en Europa y está Sí, haciendo sí. crisis en nuestra parte del mundo y en Asia también, África, porque hay una parte de Estados Unidos que los quiere y otra que los quiere fuera y otra que está dispuesta a darles ciertos derechos, pero tanto centroamericanos como mexicanos están siendo sometidos a una presión brutal para dejar sus lugares de origen. Los centroamericanos que huyen de la violencia en su país o los mexicanos que huyen del crimen organizado en nuestro país y llegan a una frontera que está acumulando tensiones porque el gobierno de México hasta al día de hoy no tiene una política adecuada para la magnitud del problema que estamos enfrentando en esta parte del mundo. Está buscando posponer el asunto lo más que puede, pero, y de hecho, en el segundo debate en Tijuana es la primera vez que en una discusión presidencial se habla sobre el tema. Esa va a ser, estoy seguro, uno de los temas, asuntos que no van a poder, que no va a poder evitar quien gane las elecciones el próximo domingo. Va a tener que salir con alguna propuesta de solución alternativa que se antoja imposible en las condiciones actuales, porque ¿qué están discutiendo en Europa? Crear centros de detención fuera de Europa, agarrarlos y ponerlos en otros países en centros de detención, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo reaccionan los campos de concentración. Campos de concentración, el derecho internacional humanitario, y tanto en Alemania como en Italia, como en Francia florece y en Gran Bretaña florece la actitud anti-inmigrante. Tiempos muy difíciles y este es uno de los temas, los asuntos que nos van a perseguir por la próxima década o más. A mí me da la impresión de que Donald Trump efectivamente quiso mandar un mensaje muy duro y que no se tocó el corazón en este caso de los niños separados de sus padres. Incluso durante esos días donde se estaba generando todo este escándalo, sus representantes, sus voceros, una vocera por ahí, una encargada de llevar a cabo esto, decía, es que queremos mandar el mensaje muy claro de que no se va a aceptar la inmigración ilegal y que no tienen derechos efectivamente. Pero aquí es un caso en donde, frente a esa dureza de Trump, que ciertamente nos recuerda un poco lo que mucho se ha dicho de él, de tener una actitud muy protofascista o protonazi, si es verdaderamente alguien muy duro en ese sentido. Las reacciones de la opinión pública, de los demócratas, de algunos republicanos, pues sí nos muestran cómo a veces el cierto control y institucionalidad democrática sí pueden frenar abusos y excesos de un presidente que en este caso realmente tiene una posición muy dura frente a la migración y en otros temas también. Ahí como que hay cierta contención, porque entonces ante la reacción de la opinión pública, él echó para atrás como un cálculo también político, es decir, si prolongo esto, los costos políticos van a ser más elevados. No creo que en ningún momento, no dio la impresión de que en ningún momento haya dicho, ay, caray, de veras, ¿verdad? Pobres niños, véalos cómo están llorando. Pues sí, no hay que llegar a esos extremos, hay que ver de otra forma de llevar a cabo esta cuestión de regresar a los inmigrantes, pero no separándolos de sus familias, de sus hijos, etcétera. No, fue una cuestión de cálculo político frente a una reacción muy amplia en su propio país en contra de esa política. ¿Qué decimos? Bueno, qué bueno que hay esa fuerza de la opinión pública, qué bueno que incluso dentro de sus propias filas republicanas hubo gente que sí lo criticó y le elevó el costo político de seguir adelante con esa política, ¿no? Son los contrapesos que eventualmente pueden frenar a gente de este tipo que en otros casos históricos no ha habido. Ahora, la idea europea, vamos a detenerlos y a ponerlos en cuarentena en otro lado, no aquí. Bueno, eso es lo que está haciendo, lo que pretende hacer Trump cuando dice, los agarro en la frontera y ¡pum!, los devuelvo, pero instantáneamente, ni siquiera los presento ante un juez ni ante una autoridad. ¿A dónde los voy a devolver? A México. México va a ser lo que están soñando los europeos. La parte mexicana va a tener que recibirlos, a mexicanos expulsados y a centroamericanos expulsados. Ahí vamos a estar nosotros a prueba. Ahí va a estar a prueba un país pobre, tercermundista, al cual se le va a asignar, quiéralo o no, la tarea de ser el campo de concentración de los centroamericanos.
Pero esa es la parte interesante de lo que dice Sergio, y el próximo gobierno tendrá que determinar si quiere eso o no. Porque una de las mentiras más repetidas por Trump es que tenemos grandes leyes migratorias en México y nosotros nos protegemos muy bien. Y la verdad es que si hubiera reportajes sobre los centros de detención en México, lloraríamos nosotros y diríamos, esta opinión pública pasa de largo sobre la tragedia de los migrantes centroamericanos en México, que es verdaderamente terrible. Pero aún nosotros lloraríamos de ver eso, y la verdad es que no tengo ni idea qué va a hacer el próximo gobierno con eso en materia migratoria, porque es un flujo de personas que no se va a detener en mucho tiempo. Pero hay tantos paralelismos con Europa, porque México es muy parecido a Grecia, Italia, Alemania, o países de Europa Central que están recibiendo los flujos del Magreb, de África del Norte, del Medio Oriente, de Irak. Es decir, estamos frente a migraciones masivas ante las cuales el derecho humanitario internacional no funciona porque hay un hecho adicional. En buena medida están o se alimentan y se retroalimentan con el crimen organizado. Un tema que pues ya no tenemos tiempo de discutir, pero eso es parte integral. Nos despedimos de ustedes y los esperamos la próxima semana, que va a estar interesantísima. No se la pierdan.